ver, la transformación digital ya está trayendo unos cambios impresionantes en todo lo que es la forma de conectarnos y los ecosistemas de trabajo. Muy importante, hay que entender que ha habido otras revoluciones previas, porque podemos hablar de una revolución, incluso dentro de lo que es la parte tecnológica se habla de que estamos en la cuarta revolución tecnológica, pero por ejemplo, si echamos un vistazo atrás, en la revolución industrial tardaron 50 años en ser capaces de redefinir todos los procesos y aprovechar todo el cambio tecnológico que esto conllevaba. Si nos ceñimos a la parte de la transformación digital que actualmente estamos viviendo, se habla de 6 meses, es decir, organizaciones, personas, entornos, tienen que estar acostumbrados a en 6 meses estar adaptados y acostumbrados a ese proceso de transformación y además teniendo en cuenta que la transformación va a continuar y va a seguir ampliándose constantemente, con lo cual hay que estar abierto a cambios de forma constante. Dentro de lo que es el proceso de cambio y transformación hay que tener en cuenta diversos factores tecnológicos. Por un lado, el machine learning, es decir, la capacidad que van a tener las máquinas de aprender, y esto evidentemente hace que sean competencia en muchos casos de las propias personas. Todo el aspecto computacional y todo el aspecto de la información y el Big Data, y por supuesto lo que es la parte del 5G. Estos pueden ser, desde el punto de vista tecnológico, son drivers que evidentemente van a contribuir a todo ese proceso de transformación. Pero todo ese proceso de transformación no será posible si detrás de ello lo que no hay es un proceso de aprendizaje, porque evidentemente las personas no estamos preparadas todos para ir al ritmo que nos está exigiendo la tecnología. ¿Esto a qué ha llevado? A que se ha desarrollado un nuevo concepto, que es la learnability, que es la capacidad que tenemos que tener todos para aprender de forma constante. Da igual el nivel de la posición, da igual la experiencia adquirida. Lo más importante es tener una capacidad que nos permita aprender de forma constante para estar constantemente adaptándonos a ese proceso de evolución, de mejora de la tecnología y de cambios y a los que nos tenemos que adaptar. Y esto conlleva, como siempre, un proceso de transformación cultural, tanto en la sociedad como en las personas. Efectivamente va a haber un problema, es decir, de hecho hay conceptos que se están lanzando desde hace no mucho tiempo, por ejemplo una renta vitalicia para determinadas personas, para ayudar a las personas, y esto no es casualidad, este concepto se lanza porque los gobiernos y las instituciones están preparando para ese desfase que va a haber entre la adaptación de personas que se lo puedan hacer y aquellos que no se puedan adaptar. Bueno, si ponemos un ejemplo, oye, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues con los pilotos, o qué va a pasar en el futuro con la conducción autónoma, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que están hoy conduciendo un medio de transporte? Da igual el medio de transporte, puede ser un avión, puede ser un coche, puede ser un barco, y que mañana perfectamente, de una forma automatizada, como ya está pasando hoy, llegan desde un punto al otro sin absolutamente ningún problema. Pues evidentemente esto puede llevar a una ruptura social. Lo que tienen que hacer los gobiernos es, como decía antes, empezar a trabajar muy en la parte del origen, que es en la formación, y luego a partir de ahí, evidentemente, adaptar. Pero se habla de generaciones perdidas, se habla de varias generaciones perdidas durante este proceso de adaptación. ¿Esto puede llevar a una ruptura social? Puede llevar a una ruptura social. En cualquier caso, todas las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia han conllevado un proceso de cambios muy drásticos, y el ser humano finalmente ha conseguido adaptarse, con lo cual esto no va a ser muy distinto. ¿Cuántas generaciones o cuánto tiempo va a llevar eso? Es la incógnita. De ahí también retomamos un aspecto que se dijo en el foro de Davos que fue muy interesante, y es, además que lo dijo también McKinsey, y es cómo va a cambiar la relación empleado-empleador. Es decir, hasta ahora teníamos la sensación o la necesidad de considerar parte de nuestra estructura solamente aquellas personas que están trabajando directamente bajo nuestra workforce o bajo nuestra nómina. Lo que tenemos que acostumbrar es a la gente a que trabaje por proyectos. Al final, yo tengo una serie de proyectos dentro de mi estructura, mi organización, y al final yo lo que hago es dotar de recursos que pueden ser fijos o pueden ser variables en función de la necesidad que yo tenga. Y luego hay que entender que es bueno que las organizaciones sean dinámicas, y parte de ese dinamismo es que la gente entre y salga de una organización. Es decir, ya pensar que queremos tener el talento crítico, sí. Pensar que el talento crítico va a estar con nosotros los próximos 10 años de nuestra vida, no necesariamente. Desde el punto de vista del empleado en ese proceso de transformación cultural, hay algo que es muy importante, y es que cada vez se habla más de la selección por competencias, no por experiencia técnica en una función. Esto quiere decir, bueno, pues oye, que si tenemos a alguien, lo que dicen los manuales es que si tenemos a alguien que es resiliente, que es una persona creativa, con capacidad de adaptación,
Es decir, las posibilidades de que se adapten a este proceso de cambio serán mucho mayores en el menor tiempo posible. Pero realmente, primero para eso, tú tienes que ir a tu organización y analizar cuáles son los skills y las competencias que tienen. De hecho, el 80% de los directores de recursos humanos dicen que no tienen la gente con las capacidades y habilidades adecuadas para llevar a cabo este proceso de transformación. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es ir a tu organización, analizar cuáles son sus competencias, sus habilidades, y una vez que hayas analizado todo eso, qué formación requieren para cambiar y adaptarse a las nuevas habilidades que se están demandando en el mercado y que van a permitir adaptarse a este proceso de transformación. Si no lo tienes en tu casa, pues tendrás que ir a buscarlo fuera. Pero es muy importante que en tu casa también des la oportunidad a los profesionales que te llevan acompañando tiempo en tu casa para que se adapten y para que les des la formación que les permitan meterse en todo este proceso de cambio y transformación. Esa capacidad que la tenemos, es innata la condición del ser humano, es lo que nos va a permitir de forma natural y constante adaptarnos a la evolución. Por lo tanto, no hay que tener miedo, esto es una evolución natural, esto va a ir a más, cada vez más, y lo único que nos va a hacer es mejorar tanto nuestras condiciones de vida como nuestras condiciones sociales y las condiciones en el empleo. Lo único que hay que hacer es meterse en la rueda y tener la inquietud por aprender y evolucionar.